pueden sentarse, tengan la amabilidad. Gloria al Señor Jesús. Vamos entonces en esta hora a meditar en la preciosa palabra del Señor. Gloria a Jesús. Que Dios en esta hora sea hablándonos a cada uno de nosotros. Y quiero entonces en esta hora darle el título a este mensaje: 3 consejos para crecer espiritualmente. Gloria al Señor. El anhelo de todo creyente, de todo servidor, de toda persona que está en Cristo debe ser el de crecer. Amén. Avanzar. No nos podemos quedar ahí estancados jamás. No, yo creo que nosotros debemos anhelar crecer espiritualmente. Gloria al Señor Jesús. Y por eso, entre los muchos ejemplos que hay en la Biblia, encontramos el ejemplo de María. María para nosotros es un ejemplo claro de alguien que quiere crecer en Dios, de alguien que quiere avanzar en Dios. Gloria al Señor Jesús. Y hay 3 consejos que quiero compartir en esta hora que nos enseña la palabra del Señor, o que nos deja ver las Escrituras. Gloria al Señor. De alguien que anhela tener el triunfo, crecer y avanzar en Cristo. Gloria al Señor Jesús. Por eso para María era un privilegio estar a los pies del Maestro. Gloria al Señor. Para María, primero era Dios, ¿cierto? De hecho, en una ocasión el Señor le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es importante. Y María ha escogido la mejor parte. Oye, le dice, la cual no le será quitada. Gloria al Señor. Quiere decir que Dios aprueba esto. Esto viene con la aprobación de Dios. Y estos 3 consejos, entre muchos que hay, que la palabra del Señor es insondable. De ella podemos hablar de medio versículo y traemos y extraemos de él enseñanzas y enseñanzas, porque la palabra del Señor es insondable. Entonces hay muchos consejos para crecer espiritualmente, pero hoy yo quiero hablar de 3 consejos importantísimos para todo aquel que anhele crecer. Bendito el nombre del Señor. Entonces, 3 consejos para crecer espiritualmente. Y el primero de ellos, ¿cuál es? Sentarse a oír al Maestro. Cada enseñanza, cada predicación que usted se pierde es un escalón que deja de subir. ¿Cierto, hermano? Es un escalón que dejamos de subir. Gloria al Señor. Dios tiene su palabra todos los días, a toda hora. Cada que usted se conecta, el día jueves, el día martes, el día sábado, el día domingo, en la mañana y en la tarde, mire, Dios tiene un potaje de su palabra para dárselo a usted con el fin de que usted crezca. Entonces, sentarse a oír al Maestro, esto significa que Él es lo primero. ¿Y qué es lo primero que debe hacer una persona que ha conocido a Cristo? ¿Cuál? Sentarse a oírlo. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria al Señor Jesús. Mire, cuando nos sentamos a oír la palabra de Dios, la palabra del Señor nos da incluso crecimiento en fe. Amén. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra, ¿sí o no? Gloria al Señor Jesús. Entonces mire la importancia de oír la palabra de Dios. Por eso perderse el culto, perderse el programa espiritual, hermano,
hermano, yo creo que es dejar de alimentarnos. Y si no comemos, fácilmente nos podemos desnutrir y hasta morir. Gloria al Señor Jesús. Por eso miremos a María en San Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Vamos a leer la palabra del Señor. San Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta, ¿qué dice?, le recibió en su casa. Verso 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué dice?, oía la palabra del Señor. Sigamos. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dijo pues, dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Gloria al Señor Jesús. Esto quiere decir que la prioridad de todo creyente que anhele crecer es sentarse a oír a Dios, sentarse a sus pies, a los pies del Maestro, para escuchar los sabios consejos que Él nos da todos los días. Todo creyente, líder, pastor, maestro, tiene que ser buen oidor de la palabra. Amén, lo comparten conmigo, hermanos. Tiene que ser, oiga, no es si quiere, tiene que ser buen oidor de la palabra. Y mucho más aquellos que estamos enseñando a la iglesia, ¿cierto? Porque yo, para poder dar, tengo que recibir. Si yo no recibo, ¿qué voy a dar? De lo que tengo, te doy, dijo Pedro. De lo que Pedro había recibido, de eso dio, ¿cierto? Y en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, mire la importancia de oír la palabra del Señor. Por eso todo ministro, todo maestro, todo evangelista, todo aquel que toma parte activa en la iglesia, en la enseñanza de la palabra del Señor, indiscutiblemente tiene que ser como María, buen oidor. ¿Por qué? Porque cuando usted aprende, muchos se van a alimentar de lo que usted da. Entonces yo doy de lo que he recibido, la gente se alimenta, crece espiritualmente, y gracias a Dios porque me convierto en un buen instrumento en las manos del Señor. A Él sea toda la gloria. Mire, la palabra de Dios nos hace crecer. Es que la palabra del Señor es alimento. Si un niño desde que está en el vientre se está alimentando todos los días, y todos los días que se alimenta va creciendo y va creciendo y va creciendo, y cuando nace sí que empieza a tener un crecimiento bastante grande. ¿Sabe por qué? Porque todos los días hay que alimentarlo. En el campo espiritual, nosotros, iglesia de Jesucristo, que queremos crecer, porque hermano, cristiano que no anhele crecer es un cristiano que se va a morir rápido. Sí, Señor, se va a morir rápido. Gloria a Dios. Entonces, mire, si usted anhela crecer, debe alimentarse de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos da el crecimiento que necesitamos en Cristo. Gloria al Señor Jesús. Es más, mire, al oír la palabra nos mantiene fuertes y vigorosos. Es que la Biblia, la palabra del Señor, el mensaje que usted escucha a través del pastor, a través de los predicadores, mire, es alimento que trae todos los nutrientes para que su vida espiritual crezca.
Amén. Para que su vida espiritual crezca, para que usted se mantenga fuerte con buenas vitaminas espirituales y para que tenga buenas proteínas espirituales y pueda crecer en el Señor. Gloria a Dios. Es más, la palabra de Dios que usted escucha nos mantiene vivos para Dios. Nos mantiene vivos en Cristo. Nos mantiene preparados y listos para el encuentro con nuestro Dios. Entonces nos mantiene vivos. Y una de las cosas que tiene la palabra del Señor es que la palabra del Señor es espíritu y es vida. Cada que usted se alimenta, Wency, cada que usted se alimenta, Robert, usted va creciendo. Esa palabra lo mantiene vivo espiritualmente. Y seguramente que usted, al oír la palabra del Señor, nunca va a morir de sed. Que la palabra del Señor trae ese alimento espiritual que necesita su vida. Gloria al Señor, porque la palabra del Señor es agua. ¿O no es así? ¿El ser humano puede vivir sin agua? Pregunto. Nadie puede vivir sin agua. Y en el campo espiritual la palabra del Señor es agua. La palabra del Señor es pan. Oiga, pan que alimenta. ¿Alguien podrá vivir en esta tierra sin comer? Jamás. En el campo espiritual, hermano, usted y yo tenemos que comer la palabra del Señor. Mire, la palabra del Señor, por el conocimiento que Dios nos da a través de ella, nos guarda incluso de caer en la tentación. ¿Cuántas veces tentó el diablo al Señor Jesucristo? ¿Y cómo le contestaba a Jesucristo? Escrito está, ¿sí o no? Escrito está. Porque cuando uno lee, cuando uno oye, hermano, alimenta el alma. Esa palabra comienza a atesorarla en el corazón. Y cuando venga las tentaciones del enemigo que tienen que venir, y todos los días nos vemos enfrentados en diversas tentaciones, podamos decirle como Jesucristo le contestaba a él: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y cuando hubo acabado toda tentación, dice que se fue de Él por un tiempo. Hermano, tenemos que estar muy dispuestos todos los días a alimentarnos. Hay que comer la palabra del Señor. Mire, no se acueste sin oír el mensaje de Dios. Y ahora que tenemos la oportunidad de que quedan grabados los mensajes ahí en Facebook o ahí en YouTube, también quedan grabados los mensajes. Hermano, escúchelos, no se acueste sin alimentarse, sin comer. ¿Sabe por qué? Porque si usted no come, se muere. A Él sea toda la gloria. Amén. Bueno, el segundo consejo: postrarnos. Ahí incluye lo que es la oración también, ¿cierto? Postrarnos ante Él. ¿Sabes lo que significa postrarse? Es una posición que nos eleva a las alturas de Dios, ¿cierto? Nosotros nos bajamos y Él nos exalta, nos sube a su presencia. Gloria al Señor Jesús. Zacarías decía aquí, gloria al Señor, ese cantante Zacarías, ¿se acuerdan? Aquí se sube ¿qué? Aquí se sube bajando. Y eso es cierto. Eso es cierto, hermanos. Cuando nosotros nos postráramos ante el Señor nos sube. Porque el que se humilla será exaltado, mas el que se exalta será humillado. San Juan capítulo 11, versículo 32, observemos otra vez a María. Capítulo 11, versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Gloria al Señor. Oiga, qué buena palabra nos regala el Señor. ¿Sabe por qué? Porque a sus pies
de seguro que habrán grandes respuestas. El hermano de María, ¿cierto? ¿Quién era el hermano de María? Había muerto, ¿cierto? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Lázaro resucitó. Gloria al Señor. Pero María nos deja una enseñanza tan tremenda, porque María no solamente se sentaba a sus pies a oírlo, sino que también se postraba. Oiga, se postraba a los pies del maestro. Razón el maestro la exaltó, ¿cierto? María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Gloria al Señor. Y María tenía esa facilidad. Hombre, gracias a Dios por las mujeres en la iglesia, ¿cierto? Que se humillan, que se quebrantan, que lloran con una facilidad. Gloria al Señor Jesús. Y eso les ayuda, ¿para qué? Para crecer espiritualmente, para avanzar en Cristo. No es que en las iglesias lo que más abunda son las mujeres. Hay un secreto, es que la mujer es más se humilla más fácil, se quebranta, se postra. Gloria al Señor Jesús. Entonces, María a los pies del maestro pudo contemplar su gloria y pudo contemplar su poder. ¿Es así o no? Es que no crea que resucitar a Lázaro fue cualquier cosa. Cuando Lázaro salió de la tumba, eso fue un milagrazo. Eso no fue un milagrito, eso fue un milagrazo. ¿Sabe por qué? Porque Lázaro llevaba 4 días de muerto. Bueno, para mejor decir, Lázaro ya había hasta reventado, hermano. Ya de Lázaro no habían sino residuos. Y yo podría decir sin temor a equivocarme que Jesús lo hizo de nuevo. Lo hizo de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Él puede hacer lo que quiera. Gloria al Señor. Y cuando se puso en la tumba de Lázaro, le dijo: Lázaro, ven fuera. Allí se operó tremendo milagro de parte del Señor Jesucristo. Y María vio su gloria. María vio su gloria. Porque es que cuando nos postramos, hermano, algo grande tiene que suceder. Cuando nos postramos a los pies del maestro, el Señor no nos dejará con las manos vacías. Nosotros queremos recibir respuestas del Señor, pero es poco lo que nosotros, hermano, nos postramos ante Él como debe de ser. Gloria al Señor. Pero todo aquel que se postra a los pies del maestro, el maestro le responde. Y le responde con tremendas cosas, le responde el Señor. Por eso María a los pies del maestro pudo contemplar su gloria y pudo contemplar su poder, aleluya. Porque a los pies del maestro nadie, absolutamente nadie, saldrá con las manos vacías. Nosotros nos perdemos de recibir grandes cosas del Señor porque pocas veces nos postramos como Él quiere que nos postremos, ¿cierto? Gloria al Señor Jesús. Cuando tú y yo paguemos el precio, lo más seguro es que tendremos lo que pidamos al Señor. Porque es que al Señor hay que pagarle precio. Y no es dinero. Usted sabe qué es. Bendito el nombre del Señor. Y tercer consejo para todo aquel que anhele crecer. Gloria al Señor. Y viene una posición aún más elevada, mucho más elevada. Y es con la que hacemos conmover al Señor. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, el Señor jamás despreciará. Gloria al Señor Jesús. Esa tercera posición o ese tercer consejo que quiero darles en esta hora es el quebrantamiento a los pies del maestro. Algunos dicen por ahí que ya no hay que llorar. Y bueno, es posible que hasta de pronto tengan razón, pero yo no comparto esa idea. Yo creo que toda persona que se postra a los pies del maestro y se quebranta,
tiene que llorar. Hemos llorado, ¿o no? Bueno, sí hemos llorado, ¿cierto? Hemos llorado. ¿Cierto que hay momentos en que la oración de uno, yo no sé, hay diferencia de oraciones? Pero hay momentos en que la oración de uno es como tan especial a los pies del Maestro, que rapidito, rapidito, quebrantamos nuestra alma. Y nuestros ojos comenzamos a vertir lágrimas. No para que nos vean, que Dios nos guarde de eso, ¿cierto? Y si nos vean, que nuestra intención no sea que nos vean, sino que nuestra intención sea que el nombre del Señor sea glorificado. Ese tercer consejo es el quebrantamiento a los pies del Maestro. Entonces escuche, a sus pies hay que oírlo. Hay que oírlo. Pero también, hermanos queridos, hay que postrarse. Y la otra, hay que quebrantarnos. Mira, quebrantarnos. Porque cuando estamos a sus pies y hay ese quebrantamiento, que uno derrama el alma en la presencia del Señor, uno se levanta de allí, se levanta como liviano, como que algo pasó, ¿sí o no? María entendió el precio tan elevado que es ante Dios el quebrantamiento, ¿sí o no? Ella entendió la importancia del quebrantamiento. La posición más elevada a los pies del Maestro es el quebrantamiento. Quebrar nuestro alabastro, ¿cierto, hermanos? Mira, quebrar nuestro alabastro en la presencia del Señor. San Juan capítulo 12, versículo 1 al 8. Vamos a tomar esta lectura de la palabra del Señor. San Juan capítulo 12, versículo 1 al 8 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Oiga, una libra de nardo. Eso tenía un costo, mejor dicho, tremendo, que yo no sabría decirle en este momento cuánto más o menos podía valer. Usted sabe, Wensi, pero era un precio, eso valía millones de pesos en la moneda nuestra. Y dice que era de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y uno de sus discípulos, imagine, Judas Iscariote, sí sabía el valor de ese perfume, hijo de Simón, el que le había de entregar. Dice la palabra del Señor, verso 6, el que le había de entregar. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Verso 7. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Sabe que a Jesús le gusta eso? El quebrantamiento. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gloria al Señor Jesús. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Entonces miremos, hermano, la importancia del quebrantamiento. Solo cuando el perfume se quebró, el olor se propagó por toda la casa.
Gloria al Señor Jesús. El precio del quebrantamiento. Yo sé que cuesta, pero no es en vano. Amén. Yo sé que cuesta, a muchos nos cuesta quebrantarnos en su presencia, porque nuestras oraciones casi siempre son muy superficiales y no entronizamos en Dios. Pero las veces que hemos logrado entronizar en Dios, meternos en Dios, y yo puedo decirlo sin temor a equivocarme, el día que entronizamos en el Señor, nos metimos en Él, ese día fuimos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino así tan fácil para nosotros. Tuvimos que quebrantarnos en la presencia del Señor. Y solo cuando haya quebrantamiento genuino, quebrantamiento verdadero, los que no han recibido el Espíritu Santo lo van a recibir. Lo van a recibir. Gloria al Señor, porque si hay algo que al Señor le gusta es un corazón contrito, es un corazón quebrantado, es un corazón en su presencia rendido. Y yo le aseguro, hermano, que con las manos vacías no se va a ir. Muchas personas que quieren ser llenas del Espíritu Santo, pues no se quebrantan. Y así será imposible. Cuando María quebró el frasco, Jesús la halagó. Oiga, el Señor Jesús la halagó. Porque es que al Señor le encanta, le agrada eso. La humillación, el quebrantamiento, el derramar nuestra alma en su presencia. Gloria al Señor. Solo cuando se logre quebrar tu alabastro, allí vendrá la respuesta. La respuesta que necesitamos. Solo cuando derrames tu alma en la presencia del Señor, obtendremos una respuesta del Maestro. ¿Cuánto hace que no lloramos en la presencia del Señor? Y en esta cuarentena sí que ve uno la cosa como dura, ¿cierto, Wency? En esta cuarentena yo, en vez de ver una iglesia como más humillada, como más, la estoy viendo antes como más dormida, como que va uno a mirar allá cuántos están ahí, Facebook sale cuántos están conectados. ¿Cuántos hay conectados en este momento? Hay 60 conectados. Claro que esos 60 están en familia algunos. Pongámosle 60. Más o menos, ¿cuánto un promedio, Wency? En este momento. ¿Ah? Pero en este momento que estén conectados, ¿cuántos? Pero en este momento dice el hermano que hay 60 conectados. Eso, que lo están viendo en familia. Pongámosle que estén conectados 180, 100. Bueno, ¿y los otros dónde están? Pero es que uno, porque es culto el jueves, pero el día martes uno va a mirar y son 20 conectados, son 16. El domingo en la tarde uno mira cuántos conectados. Hay por ahí 25, 30. ¿Cierto? Como que no hay ese interés. Y sabe una cosa, que esto es preocupante, mis queridos hermanos, porque si queremos ver cosas grandes en el Señor, tenemos que preocuparnos más por las cosas de Dios. Oiga, tenemos que preocuparnos más por las cosas del Señor. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuánto hace que no te quebrantas? ¿Cuánto haces que no partes tu corazón o tu orgullo, tu altivez, y lo pones a los pies del Maestro? Te postras en su presencia. Gloria al Señor. Porque nos podemos arrodillar 4 horas, orar, pero quebrantarnos, muy poco, ¿cierto? Quebrantarnos en su presencia, muy poco. María alcanzó ser alabada por el Señor. En María había una humildad muy linda. Esta mujer sabía lo que al Señor le gustaba. María había escogido la mejor parte. María vio su gloria. María contempló los milagros poderosos de Jesús. La actitud de María hoy
debe ser la actitud de cada uno de nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Y mucho más aquel que desee crecer en Cristo. Nosotros no podemos ir de para atrás. Los únicos que andan de para atrás son los cangrejos, ¿cierto? Pero nosotros vamos es hacia adelante, como la luz de la aurora. Aleluya. Quebrantemos nuestra alma, sentémonos a los pies del Maestro y escuchemos su voz. Postrémonos en su presencia, pero quebremos nuestro alabastro. Quebremos nuestro alabastro a los pies del Maestro. El Salmo 95, el verso 1 al verso 11. Quiero compartir esta lectura de la palabra del Señor con todos ustedes. El Salmo 95 dice la preciosa palabra del Señor: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en sus manos están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en los días de Masada en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hermano, nuestro descanso es Cristo, nuestro reposo es Cristo. A sus pies podemos oírle, a sus pies o en sus pies podemos postrarnos y quebrar nuestro alabastro delante de él. Cierra tus ojos y levanta tus manos.